por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre. Esta es la revolución del debate, el dedo en la llaga. Y me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a esta emisión. Saben muy bien lo que tienen que hacer, que es suscribirse, que es poner la campanita, comentar, compartir, porque hoy vamos a hablar de un tema muy, muy complejo, un tema muy doloroso, un tema que tiene a todo el país en vilo, pero particularmente a la capital de la República Mexicana. Y es precisamente la tragedia del metro, buscando responsables. Hoy estaba yo viendo una publicación del diario Reforma, donde cuenta, a manera de resumen y de homenaje, la historia de las 25 víctimas, de los 25 mexicanos, de esos 25 capitalinos que no debieron fallecer, que no debieron morir en este accidente, en este incidente, en esta tragedia que ha enlutado todo y a todos en la línea 12, la llamada línea dorada, que desde que se creó, desde que fue realizada, tuvo sendos problemas y todo ello nos lleva a la tragedia ocurrida hace algunos días. Pero para hablar de este tema, he citado y agradezco que hayan aceptado la invitación dos personas que saben y mucho al respecto. Para empezar, gracias Federico Dorin, diputado local del Partido Acción Nacional. Federico, siempre es honor y es un placer. Gracias. A ti, Tony, buenas tardes, noches. Es un placer estar contigo y ver de nueva cuenta a Cuauhtémoc, con quien he tenido el privilegio de ser legislador 2 veces y hay una entrañable amistad y mucha historia en este tema. Así es, mi querido Federico. Está efectivamente Cuauhtémoc Velasco, autor del libro Línea 12, Historia de una infamia y otras infamias, que tengo aquí en mis manos. Él es integrante de la Comisión de Investigación de la Línea 12 y por lo tanto es un experto en el tema. Cuauhtémoc, gracias de verdad por acompañarnos. Al contrario, Tony, te agradezco la invitación y la verdad para mí es un privilegio tener la oportunidad de tener como interlocutor a mi amigo, el diputado Federico Dorin. La verdad, como él dice, tenemos una vieja amistad y muy entrañable. Muy bien, yo les agradezco de nueva cuenta a los dos atreverse a hablar de este tema tan delicado y tan doloroso. Federico, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntanos recapitula, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? Yo pensaba que estas ballenas, que estas traves, que este tipo de obras eran eternas. Pensaba que eran para siempre, pero ya vimos que no es así. ¿Qué sucedió, Federico Dorin? Mira, Tony, sin especular, te diré lo que yo siento y pienso. Yo también era de la opinión de que eran una obra para siempre. Hay que reconocer que mucha sociedad capitalina teníamos miedo cuando se construyó el segundo piso de que se fueran a caer por los sismos estas estructuras. Y los segundos pisos habían logrado y siguen logrando demostrar que cuando la obra se hace bien y se supervisa y se le da mantenimiento, pues no ha tenido ningún problema. Pero yo sí asumo, y si nos remontamos a esa época, cuando el presidente era jefe de gobierno, pues a muchos nos daba miedo que la sismicidad de la ciudad fuese un factor. En concreto, la obra civil de la línea 12 nunca había sido un tema. El conflicto que se tuvo cuando la primera suspensión de servicio fue por la fricción excesiva de los trenes férreos, cuando originalmente el proyecto eran de trenes neumáticos, pero la verdad es que la obra civil nunca había sido objeto de mayor cuestionamiento. Se tenía la percepción y la certeza de certificación estructural de la misma y debo de reconocer que ante la tragedia y lo que vimos en redes sociales, pues muchas de las denuncias que después del sismo hicieron vecinos pidiendo revisar la estructura, tienen que ser ineludiblemente parte de la respuesta, porque Cuauhtémoc no me va a dejar mentir, pero no había sido un tema la obra. La obra civil, ni siquiera en el primer episodio polémico de la línea, y ahora sí hay una explicación que tiene que dar primero un peritaje serio, un peritaje con independencia. El que importa, y lo digo con toda claridad, es el de la fiscalía.
porque es el que implica la responsabilidad penal y administrativa por esas 25 vidas que no regresarán. El otro peritaje, el de los noruegos, es solo un peritaje para ver qué remediación le da el sistema de transporte colectivo a la infraestructura y qué medidas toma para prevenir una nueva tragedia. Pero el que debemos estar más atentos es el de la fiscalía, es el que nos puede traer la justicia y el que nos puede traer la sanción de los funcionarios responsables y o empresas responsables de esta tragedia. A ver, Federico, si te entendí, me estás diciendo que la obra no había dado de qué hablar, sin embargo, estuvo suspendida mucho tiempo. Sin embargo, se cerró y hubo dimes y diretes en torno a la misma, cuando no era un asunto de los vagones, era de los rieles, en fin, una serie de circunstancias que me hacen pensar que la obra siempre dio de qué hablar. La obra como tal, Tony, o sea, toda la obra, pero en sí el funcionamiento de la estructura de obra civil nunca fue un tema, porque la fricción de los trenes fue porque son férreos y no neumáticos, que fue el proyecto original, y por las famosas heces, donde la ahora desaceleración ha permitido minimizar la fricción, y que hay una serie de información que Cuauhtémoc conoce y que está en su libro de cómo en alguna administración anterior se minimizó el mantenimiento para precipitar esa fricción y acelerar la posible suspensión del servicio. Pero esa es una polémica política que se dio entre Joel Ortega y Marcelo Ebrard, que tiene que ver con la parte férrea y la fricción de los trenes en dos curvas, que sí hay que reconocer hay un problema de derechos de vía, pero no tiene que ver con la obra. Los núcleos ejidales de Tláhuac, no todos aceptaron la obra, algunos la combatieron, no todos llevaban a cabo asambleas ejidales para ceder el terreno para el cruce de la línea, y estas heces famosas obedecen ajustes que tuvieron que hacer, porque sí suena muy kafkiano, ¿no? Que pues, el tren tiene una línea recta, a veces con un arco de los 3 grados, que es la norma, y aquí hay unas curvas atípicas, pero las curvas atípicas obedecen al derecho de vía, no a una falla en el diseño del proyecto ejecutivo. Y lo único que tronó, que se colapsó, que fue motivo de la gran revisión en la comisión en la que participó Cuauhtémoc, era la expresión por la fricción excesiva de los trenes en las curvas específicamente y por ser férreos. La verdad, yo debo decirlo, siendo militante del PAN, en descargo de administraciones anteriores de otros partidos, pues la obra civil como tal nunca fue objeto, salvo por dos temas. Uno, sobreprecios, que había imputaciones, y un error que yo sí considero que fue estratégico del gobierno en su momento, que el encargado de supervisar la obra en el gobierno, el ingeniero Casitas, es hermano de un alto funcionario de una de las empresas del consorcio que construyó y que también al título personal y como partido siempre señalamos que fue un error el conflicto de interés de que tu hermano esté supervisando tu empresa como una de las responsables, pero a pesar de eso, la obra no generó resquemores. Los precios de la obra sí, porque se encareció y se encareció por diversos factores que conoce muy bien Cuauhtémoc, como un proyecto que era subterráneo y se ajustó con algún tramo elevado, pero no necesariamente la seguridad de la obra fue cuestionada, sino la falta de supervisión porque el hermano era el que desde el gobierno, digamos que era una supervisión carnal del hermano en el gobierno al hermano en la empresa, pero hasta ahí, nunca más. Muy bien, gracias, muchas gracias, Federico. Cuauhtémoc, en tu libro, lo voy a resumir muy simplemente, me vas a disculpar si hago alguna omisión. Tu libro, de alguna manera, trata de ventilar lo que pasó en aquel momento con la línea 12, con estas investigaciones de las cuales tú has formado parte, y entre otras cosas, asegura que, bueno, efectivamente la obra estuvo bien, que quizá fue la siguiente administración la que no le dio mantenimiento y de alguna otra manera se hizo escarnio por parte de los medios. También responsabilizas a nosotros los medios de comunicación del escarnio que se hizo en contra de Marcelo Ebrard. A ver, Cuauhtémoc,
¿no fue en todo caso una obra precipitada? ¿No quiso Marcelo Ebrard terminarla cuanto antes para que él fuera quien se adornara, vamos a decirlo así, con las llamadas obras, estas obras grandes que incluso le hicieron ganar premios a la Ciudad de México? Pues evidentemente que hubo prisa en terminar la obra y eso pues es una mala consejera. Pero permíteme hacer un comentario en relación a lo que dice Federico, porque es muy importante. Efectivamente, en el 2014, cuando se hizo el cierre parcial de la línea 12, el tema de la obra civil no fue algo que se discutiera. Es decir, a ver, Cuauhtémoc, si entiendo, la obra estaba bien construida a nivel ingeniería civil, estaba bien, no tenía problemas, vaya, es lo que yo entiendo. Déjame terminar, por favor. Ok. ¿Sí? Inclusive, en el libro que tú tienes en la mano, se transcribe lo que fue el informe final de esta comisión de investigación. Y ahí se señala claramente que se descartó que el origen de la problemática actual de la línea 12 tenga que ver con su proyecto de ingeniería civil, de acuerdo con el resultado de la revisión del proyecto que realizó el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Este cumple con los criterios fijados por el reglamento de construcciones, de normas complementarias, de transportes, de puentes, con todos los reglamentos, ¿sí? Ahora, no fue un tema, entonces, en aquellos días, pero al paso del tiempo, pues han venido surgiendo cuestiones que uno tiene que tomar en cuenta, porque evidentemente que hubo fallas de origen. Por ejemplo, Jorge Gaviño dice que hubo fallas en planeación y diseño. La Auditoría Superior de la Federación dice que no se verificaron mediciones topográficas que originaron desviaciones en ciertos tramos. Hubo también una modificación de la ingeniería básica del proyecto que trajo como consecuencia problemas en cadena. Se hicieron cambios en la estructura, pero la constructora de Slim optó por no hacer las ballenas, las traves de la línea 12 de concreto, como solicitó el diseñador, que fue Riobó, porque a Slim le generaba economías de escala, a pesar de que el acero es menos estable que el concreto. Se ha señalado que hubo deficiencia en los materiales y que la altura de las traves originó que tuvieran que fraccionarse por la altura, por lo grandes que son. Y se dividieron en dos partes y escuchaba yo recientemente a un técnico que decía que debió dividirse en tres porque es el origen del problema. ¿Qué quiero significar con esto? Que hay problemas de origen que tienen que valorarse, que tienen que estudiarse y que tiene que definirse qué fue lo que pasó. Federico hace un comentario que me parece muy interesante, ¿eh? Esta hermandad que había entre Orcasitas y el hermano que estaba en Ica. Digo, no sé si esto fue un factor que provocó permisividad, pero en fin, lo importante es que este estudio se haga, que la investigación toque fondo, porque son cuestiones torales que van a marcar no solamente el diagnóstico, sino el derrotero de las acciones que se emprendan. Totalmente de acuerdo. Gracias, Cuauhtémoc. Mi querido Federico, dime una cosa. Así a nivel civil, como ya lo han dicho, a nivel ingeniería civil, las cosas, a pesar de sus problemas, vaya, funcionaba. Y el gobierno actual ha dicho que no escatimó dinero y esfuerzos en su mantenimiento. Entonces, si todo era perfecto, ¿por qué se cayó? ¿Por qué murieron 25 capitalinos? ¿Por qué estamos de luto, Federico? Estamos en esta tragedia porque evidentemente el gobierno actual no hizo su trabajo. Reconociendo que no había sido un tema la obra civil, lo que yo no puedo aceptar es que el gobierno actual diga que puntualmente le ha estado dando mantenimiento y que ha estado atento a lo que sucedió. Me parece que es una concurrencia
de posibles secuelas del sismo que sufrió la ciudad, que Jorge Gaviño, cuando fue director, ha reconocido que atendió un par de ballenas que tuvo que reforzar estructuras, y en la gran ironía, Tony, las que él atendió con presupuesto después del sismo, ahí siguen. Esta tampoco fue una que hubiese sido considerada factor de riesgo. El gobierno de Mancera, en esa etapa de Gaviño, después del sismo, ha reportado públicamente que hizo un estudio con rayos láser para resistencia y poder saber en dónde había problemas. Y en esta no se detectó ningún problema. Yo escuchaba hace unas horas al secretario de Obras y Servicios, Esteba, decir que han estado invirtiendo dinero en mantenimiento, que revisaron toda la infraestructura cuando recibieron el gobierno en 2019 y que debido de eso han gastado 250 millones en reforzar la estructura. Nada más que hay un problema, que es en lo que dice Marcelo, que la obra, para efectos de él, legalmente concluyó en 2013, y en eso le asiste la razón. La ley de entrega y recepción de la Ciudad de México dice en el artículo 10 que cuando un servidor público le entrega al siguiente, quien recibe la administración, en este caso del metro, Florencia tuvo 40 días hábiles para manifestar en la entrega-recepción o con base en la entrega-recepción las irregularidades o anomalías que hubiese advertido. Y no lo hizo. Concluidos esos 40 días, el 1 de febrero, no hay un solo señalamiento de Florencia Serranía a Bojorquez, que es el que cerró el capítulo del metro en la época de José Ramón Amieva. Jurídicamente, para efectos de lo que fue Mancera con Gaviño y luego con Bojorquez, es el mismo argumento que invoca Marcelo Ebrard. A Marcelo Ebrard, el gobierno de Mancera le recibe oficial, legal, formalmente la obra, con peritajes que avalan su buen funcionamiento y la seguridad de los usuarios, y no se los objeta. No se los objeta que te estamos diciendo dos exdiputados que nunca se cuestionaron. Entonces eso está firme jurídicamente. Y lo mismo puede invocar Gaviño y Bojorquez, incluso después de los sismos. Porque te está diciendo, Esteban, que revisó todo. Y si en esa revisión inicial de diciembre y enero que invoca el secretario de Obras y Servicios no incluyeron esto que se ha colapsado y arrebatado 25 vidas, pues entonces toda la negligencia, la falta de mantenimiento tiene que ser posterior al 1 de febrero y por ende responsabilidad jurídica, política y administrativa, también penal, por supuesto, solo de las actuales administraciones y de las empresas que, como en este dato que señala muy bien Cuauhtémoc, de las ballenas no de concreto, sino de acero, que modifican el proyecto ejecutivo, y también otra modificación por la que quizá tendría que responder alguien, no en cuanto a la obra civil, pero en cuanto al funcionamiento de la línea, es los trenes férreos, porque como se contemplaban neumáticos, también un tren férreo evidentemente tiene más peso sobre la estructura que un tren neumático. ¿Qué tanto más peso? No sé. ¿Qué tanto más peso que pueda provocar esto? Desconozco. Pero sí es un factor a considerar. La menor resistencia de las ballenas por no tener todas concreto, sino algunas acero, y el mayor peso de la carga de unos trenes férreos que debieron de haber sido neumáticos. Pero todo eso lo debió haber revisado el gobierno de Mancera cuando recibió la obra. Cuando la empresa supervisora, que ahí viene el conflicto del hermano carnal, dice hay condiciones para recibirla y para que se preste el servicio. Y nada de eso objetó después Mancera, ni nada de eso objetó después la señora Sheinbaum. Entonces, incluso con la información que hay en medios de comunicación reconocida por autoridades actuales, pareciera que después de lo que hizo Gaviño tras el sismo, no se hizo nada, aunque sí se hizo en estructura, según dice Esteba, pero del segundo piso y de algunas líneas, como por ejemplo Pantitlán decía que están reforzando Pantitlán porque la mecánica de suelos de la ciudad hace que se esté elevando el suelo en Pantitlán, no porque esté creciendo el suelo, sino que hay hundimientos, los que vivimos en la ciudad conocemos, y tienen hundimientos diferenciales, y que hay zonas cercanas a Pantitlán que se están hundiendo. Entonces pareciera que las traves resurgen porque cambia la mecánica de suelos. De eso sí se tiene que hacer cargo el gobierno actual, porque quizá eran fenómenos que no se dieron con Mancera o con Ebrard. Y yo no voy a venir aquí a hacer una especulación político-partidista de gobiernos ajenos, porque esos fenómenos no estaban ocurriendo en esos dos sexenios.
A ver, Federico, ¿estás diciendo que Florencia Serranía miente? Esta señora que dice que ella solo es la directora del metro. Yo creo honestamente que si no puedo afirmar que miente, lo que sí puedo afirmar es que no nos dice la verdad, que nos oculta un enorme porcentaje de la verdad. Y déjame darte un antecedente para sustentar mi dicho. Cuando se quemaban los transformadores en el mes de enero, por evidentemente falta de mantenimiento y por denuncias de no cambio de aceite oportuno de esta administración, ¿qué nos dijo el gobierno? Dio una primera conferencia con la señora Sheinbaum, con mucha voluntad de recibir cuestionamientos, y cuando durante los días posteriores solo daban las conferencias de prensa, la señora Florencia Serranía y el secretario de la Ayuda de Movilidad, es público, notorio, se puede verificar, no aceptaron preguntas y respuestas. Florencia Serranía es una funcionaria que solo acepta preguntas y solo ofrece respuestas como la que tú has señalado cuando está al lado Claudia Sheinbaum. Pero cuando no está Claudia Sheinbaum y ella da conferencias de prensa, suele ni siquiera aceptar preguntas y siempre la respuesta es la misma. Estoy esperando peritaje. Lleva 3 accidentes. El de Tacubaya con una persona que perdió la vida, cuyos peritajes del metro no existen a la fecha, solo el de la fiscalía. Tiene el segundo caso de enero de los transformadores, donde no ha podido hacer efectivo el cobro de la póliza del seguro, porque también tiene problemas en los peritajes. Y ahora nos piden que nos quedemos callados para que no especulemos en tanto hay un nuevo peritaje. Pero ya tenemos 2 antecedentes de este gobierno con Serranía que no aparecen. Yo te pido a ti, como periodista, solicita los peritajes por transparencia, acceso a la información. No existen. Existen los de la fiscalía, pero no existen los Y del tienes gobierno. Yo toda que no la he podido razón, tienes toda conciliarlo. la razón. Federico, hay funcionarios que se niegan a declarar, pareciera que no es parte de su trabajo y me parece que la señora Serranía es una de ellas, además de decir desatinos como que ella solo es la directora. Bueno, imagínense ustedes. Bueno, a ver, Cuauhtémoc Velasco, yo te entrevisté hace algún tiempo a propósito de este mismo texto. En el mismo y en esa entrevista en MBS Televisión, tú negaste responsabilidad de Marcelo Ebrard. Después de lo que ha pasado, ¿sigues pensando lo mismo de el ahora canciller? Bueno, si estoy señalando que hay problemas de origen, pues estoy puntualizando que con la nueva información que ha salido a la luz pública, pues hay elementos que lo responsabilizan. Sería realmente torpe de mi parte negar lo que son las evidencias, pero me parece que es fundamental hacer una revisión a fondo de todo lo que ha venido ocurriendo en el metro. El problema de mantenimiento que toca Federico no es un problema ocasional, es un problema que se ha venido repitiendo y que ha adquirido caracteres muy graves en esta administración, porque el manejo que ha hecho la directora, pues es un manejo, yo no sé cómo llamarle, sorprendente, porque ella dijo que iba a asumir las responsabilidades del mantenimiento, lo mismo que la dirección general. Después cambió y dijo que nada más era directora general. Pero durante mucho tiempo no designó al gerente de instalaciones fijas y ella fue la que apareció como la que se encargaba de estas tareas. Y luego contrató a una empresa francesa, TCO, para que se hiciera cargo del mantenimiento. Y ha dicho que como el metro es obsoleto, lo que hace falta es trabajar para renovar todos los equipos y hacer una reingeniería de sistemas. Y es a lo que ella le ha dado prioridad más que al mantenimiento. En esta cuestión de los transformadores, pues es evidente que hubo ahí una omisión muy significativa. No se le dio mantenimiento a los transformadores de la central de buen tono, y eso a final de cuentas fue lo que ocasionó el accidente, porque los aceites
tienen que cambiarse, porque son los que permiten que los transformadores no se calienten. No se hizo el mantenimiento, se calentaron y hubo el incendio. Pero además hay otras cosas que Serranía ha venido manejando que realmente sorprenden, porque ella ha sostenido que lo que tiene el metro de presupuesto es más que suficiente para atender sus necesidades, cuando es obvio que el metro ha venido acumulando un rezago en el mantenimiento, en obras, en servicios, por falta de presupuesto. Ella aceptó en 2019 una reducción de presupuesto de 2,000 millones de pesos y para el año siguiente se mantuvo la misma cifra, 15,500 millones de presupuesto, y en 2020 aceptó o recibió un presupuesto para mantenimiento y obras de 3,800 millones de pesos, perdón, un poco más elevado, y hubo una falta de ejercicio presupuestal de 3,800 millones de pesos. O sea, la forma en que se ha manejado el mantenimiento es una forma pues que yo calificaría de inconsistente y que realmente hay que replantear para que las cosas sean de otra manera. Los 3 accidentes no son fortuitos, no son accidentales. El primer accidente del metro fue en 1975, el segundo fue en 2015, 40 años después. Aquí, en 2 años, van tres accidentes, y vaya qué accidentes. ¿Cuánto costó la reparación de la central Buen Tono, de los transformadores y de todo lo que tuvo que hacerse con las líneas? ¿Cuánto va a costar esta reparación de este accidente que ocurrió el lunes pasado? Pero si me permites, entonces, Cuauhtémoc, yo quisiera complementar lo que has dicho, porque no quiero que se nos vaya la idea, perdón que te interrumpa. Hay una diferencia fundamental en lo que ha dicho Cuauhtémoc, que es cierto. Los años que se le descuidó el mantenimiento anteriormente al metro fueron porque la relación a veces entre el director general del metro y Fernando Espino como líder sindical no eran óptimas. Y la falta de coordinación entre el sindicato y la dirección general era un factor que incidía en la capacidad de mantenimiento adecuado y la prestación del servicio. Y lo que hacían los directores anteriores, tú te acordarás perfectamente, Cuauhtémoc, que era siempre culpar al sindicato del sabotaje o de la pretensión de presupuestal de dinero excesivo a cambio de realizar los trabajos. Y el sindicato se quejaba históricamente que no le daban los insumos para hacer su trabajo. Eso se acabó hace unos años. Fernando Espino, desde la candidatura de Delfina Gómez al Estado de México, decidió migrar políticamente y acompañar el proyecto de López Obrador. Lo hizo con Delfina en 2016 en el Estado de México, para el 17, y lo hizo con el presidente en 2018. Y a diferencia de esos años anteriores, ahora la relación, porque cuando suspendieron la primera vez el servicio, con Joel Ortega y Fernando Espino, la relación no era buena. Entonces también el metro se fue resintiendo en su infraestructura y calidad por la mala coordinación. Ahora no existe ese pretexto, ahora se llevan mejor que antes. Ahora el gobierno no culpa al sindicato de las fallas mecánicas o de los alcances de trenes o de cualquier tragedia que sucede en el metro. Entonces tienen menos margen de excusa que la que tenían los anteriores, que siempre había sido, no me dejas mentir, culpar al sindicato. Pero ahora ya no pueden ni culpar al sindicato, porque como bien señala, han contratado por fuera servicios que pudo haber prestado el sindicato y que decidieron no hacerlos a través del sindicato por conflictos políticos. Entonces no tienen a quién culpar. Todo es responsabilidad de la directora general, y por primera vez que el sindicato se coordina o se lleva mejor y no es factor de conflicto, sino factor de coordinación, tenemos más tragedias en el metro que cuando no había coordinación entre el sindicato y la dirección general. Es un asunto difícil de entender, pero no estoy faltando a la verdad, así era antes y no se llevaban bien, no trabajaban juntos y había menos desastre en el metro, y no estoy faltando a la verdad. Cuauhtémoc conoce el tema perfectamente bien. Oye, Federico, además no hay que ser sabios, ni expertos, ni conocedores.
solo hay que estar atentos a las noticias. Cuando no se inundan las estaciones, hay un incendio o se chocan o pasa cualquier cantidad de cosas. De verdad siempre ha sido un riesgo usar el metro, pero ahora más que nunca y después de esto, no quiero imaginarlo. Cuauhtémoc, Federico. Bueno, por eso es Imagínate. tan importante que se haga una investigación a fondo. Y perdóname, yo soy escéptico en que realmente, a final de cuentas, se vaya a hacer una investigación que dé luz de lo que realmente ocurrió. Yo creo que tiene que ser el periodismo de investigación, tienen que ser los legisladores, tienen que ser las organizaciones civiles como la que yo presido, las que tenemos que poner las cosas en su lugar, hacer una revisión a fondo y decir, esta situación no puede continuar. La verdad también es que con los gobiernos perredistas el presupuesto destinado al metro se estancó y eso es lo que ha originado también que haya un rezago tan significativo y que los problemas se hayan venido acumulando. En el último tramo de la administración de Gaviño, cuando estaba Jorge Jiménez Alcaraz, yo tuve acceso a información donde se ponía en evidencia que en los últimos 5 años habían aumentado al doble todas las fallas en el servicio, que obviamente originan que tenga que interrumpirse el servicio. Y si a esto le agregamos lo que ha ocurrido en estos dos años, pues ahí hay una problemática que es necesario atender. Digo, yo creo que es muy importante encontrar a los responsables, pero me parece también fundamental que se haga un diagnóstico a fondo y que se modifique la política que se ha venido aplicando en torno al metro, que se le den recursos, que se cree una especie de consejo técnico en el metro para que haya un seguimiento, no solamente a nivel de los funcionarios de la institución o de los niveles jerárquicos superiores, sino una instancia que esté al pendiente, que vigile, que valore y que haga recomendaciones. Gracias, Cuauhtémoc. Mi querido Federico, todos han tratado de politizar de alguna u otra manera la tragedia. Aquí creo que lo importante es lo que sucedió y el luto que están viviendo estas 25 familias, que de verdad quien no haya tenido la oportunidad de leer esta publicación del diario Reforma, hágalo. De verdad que yo se la recomendaría en primera instancia al presidente, que ya sé que no, el Reforma no es santo de su devoción, pero se necesita sensibilidad. ¿Qué piensas, Federico? Yo sé que es lo más importante, la tragedia y las pérdidas, pero a nivel político, ¿cómo ves la actitud del presidente que ni siquiera se ha parado por Tláhuac diciendo que él no quiere la foto, que no quiere, que no es su estilo? Pero bueno, las mañaneras dicen otra cosa. ¿Qué piensas de eso? Y otra cosa también. Hay menoscabo, es decir, las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard se ven detenidas, se caerán, no sé ya ni cómo decirlo. ¿Qué piensas al respecto? A ver, lamento profundamente la actitud del presidente, pero no me sorprende porque es la misma actitud frívola del presidente cuando las inundaciones de Tabasco y que en vez de ir a estar con la gente y escucharla y tratar de ser factor de liderazgo en la solución, hizo el sobrevuelo en un helicóptero y su parte informativo, su talante como jefe de Estado para lo que le alcanzó fue para un frívolo sobrevuelo en helicóptero. Jamás estuvo cercano al dolor y la aflicción de sus paisanos. Entonces, lo que hizo en Tabasco lo está repitiendo aquí, es la actitud que tiene. Él está más preocupado por evitar una imagen de alguien que le increpe y le reclame en su desesperación la intervención del Estado y lamento mucho la actitud, pero no me sorprende, es lo mismo que vimos en ¿Lo salpica Tabasco. la tragedia? Pues la verdad es que no, porque él no tendría que responder por hierros de administraciones, ni la de Marcelo, porque no era el presidente. En todo caso, la obra la hizo concurrentemente entre Ebrard y Calderón, con recursos federales, y quien asistió a la inauguración
fue Calderón, él está completamente al margen de todo eso, y pues de lo de Claudia y su falta de supervisión y mantenimiento, pues es una responsabilidad eminentemente local. Ya la obra estaba entregada. Entonces, no me sorprende, la lamento muchísimo, pero no me causa extrañeza. Yo lo escucho y veo al mismo presidente, pero sí hay que recriminarle que cualquier jefe de Estado tendría que haber estado ahí. Pero todavía, Tony, mucho más alguien que no se presenta a sí mismo como político, sino alguien que se presenta como un luchador social. Alguien que reivindica que su trayectoria viene de pelear porque no haya cobros excesivos de la luz en Tabasco. Alguien que su trayectoria política ha sido de lucha social, no de lucha política, de lucha por justicia, no de lucha partidista, estaba todavía más llamado en la historia, en la humanidad, y alguien que pregona tanto humanismo y amor al prójimo, que incluso se atreve a citar versículos de la Biblia, que hace el reparto de la cartilla moral de su gobierno con líderes de acciones religiosas, tendría que estar todavía más obligado a haber acudido. Sobre lo de Marcelo y Claudia, pues depende cómo lo manejen, porque si aplican la ley, si hacen una buena investigación, si el peritaje es transparente, si no lo esconden, yo te he dicho, lo vuelvo a decir en tu programa, a mí no me sirve de nada el peritaje noruego, porque si ese peritaje lo esconden en un cajón y lo clasifican como información reservada, como hicieron con el peritaje de lo que sucedió con el vuelo de la aeronave donde perdieron la vida Rafael Moreno Valle y Marta Erika, ni a ti, ni a mí, ni a Cuauhtémoc no podría escribir un libro porque no va a tener nunca acceso al peritaje. Entonces, solo sirve el peritaje si es público, si lo podemos cuestionar y lo podemos comparar con gente que conoce el tema y que nos diga si estuvo apegado a la realidad o no. Si lo manejan bien, pueden salir después de esta enorme tragedia con un reconocimiento de que estuvieron a la altura de la reparación del daño, a la altura de la consignación penal de los responsables. Pero si actúan con la frivolidad del sobrevuelo en helicóptero y del no es mi estilo, si la respuesta del gobierno completa de los tres es el que no es mi estilo, pues ninguno de los tres merece seguir en una responsabilidad política. Oye, Federico, tú eres un experto en estos tópicos. Seguramente leíste una columna que decía que el presidente va a terminar por sacrificar a alguno de los dos, a Sheinbaum o a Marcelo Ebrard. ¿Tú qué piensas? ¿A quién tendría que sacrificar en todo caso? Pues tendría que sacrificar a los responsables, se llamen como se llamen. Si opta por cuidar a Claudia como su consentida, su protegida, va a tener un problema, porque si la decisión es eminentemente política, cuando quiere imponer las sanciones jurídicas, quienes están en mejor posibilidad de defender su quehacer administrativo serían Marcelo Ebrard, por la entrega-recepción y por la calificación de la obra en su momento, que ella no tiene un solo peritaje, no tiene ningún aval de que ha hecho bien su trabajo junto con Florencia Serranía. Nos guste o no, Ebrard lo tiene. Y nos guste o no, Mancera lo tiene. Si se hizo bien o mal, se está revisando por todos, como bien dice Cuauhtémoc. Pero tienen algún elemento documental y algún peritaje internacional que demuestra que no lo hicieron desastrosamente mal. La señora Sheinbaum, con todo respeto, no tiene absolutamente nada que pruebe que hizo algo o que no lo hizo pésimamente mal. Es una diferencia política y jurídica abismal. Gracias, Federico. Cuauhtémoc, dime una cosa. Esto, evidentemente, este tipo de situaciones pueden pasar en cualquier parte del mundo. Sin embargo, en México es común que la obra pública sea de muy baja calidad, que la obra pública tenga problemas. Bueno, Federico, te recuerdo que yo soy tabasqueño. Bueno, les cuento que había un puente, hicieron un puente rumbo a Cárdenas, o no me acuerdo a dónde, que no comunica a ningún lado. Es decir, el puente empieza y acaba y no comunica nada ni a nadie. Evidentemente hubo un acto de corrupción. Es decir, siempre en este país, así pasó en el sismo de 85. Recordemos que mucha gente murió
porque las construcciones están mal hechas, baratonas, chafas, construidas en gran medida por el gobierno en turno. Entonces, mi planteamiento, Cuauhtémoc, es la corrupción, ¿hasta dónde tiene que ver en esto que pasó con el metro? Pues yo creo que juega un papel significativo, porque el metro siempre ha sido fuente de grandes recursos para quienes lo manejan. Digo, es un secreto a voces que eso ocurre. Cuando se dan este tipo de manejos, pues las cosas no se manejan con toda la eficacia que deben de hacerse. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que hace algunos años se mencionaba que había grandes fugas de recursos y que por eso no se le metía al metro todo el gasto, todo el recurso necesario para su buen mantenimiento. Voy a mencionar otra cosa que es Vox Populi actualmente, que ahora pues lo importante es contratar empresas nacionales y extranjeras que se hagan cargo de obras del metro. Y bueno, con eso surge un poco la suspicacia de cuál es la razón real de que eso ocurra. Digo, hemos sabido que tradicionalmente en México las grandes obras pues van acompañadas de una comisión, el famoso moche para los funcionarios. Es una cosa que Andrés Manuel pues ha reiterado y ha dicho que ya se acabó, pero realmente se acabó. Digo, yo preguntaría con toda honestidad, ¿no? Porque pues uno ve, uno observa, uno escucha muchas cosas que ponen o que dicen, que indican que la corrupción no se ha acabado y que sigue jugando un papel importante en el gasto público y en particular en las obras que se realizan. ¿Cómo se va a acabar, mi querido Cuauhtémoc, si el 80% de las licitaciones son se otorgan, ¿no? Vaya, no hay licitación, ¿no? En fin, bueno, esa es otra historia, diría el clásico. Yo quiero agradecerles muchísimo, de verdad, que hayan arrojado luz a este tema. Reitero, seguimos de luto en todo el país, pero particularmente en la capital de la República Mexicana. La realidad es que es un accidente que no debió ocurrir. Estos 25 mexicanos, compatriotas capitalinos que perecieron, no debieron morir. Y realmente eso es lo importante. Y otra cosa también, que no se puede repetir, pero indudablemente así será por corrupción, por malos gobiernos, por malos manejos. En fin, les agradezco infinitamente, Federico Dorin y Cuauhtémoc Velasco. Federico, rápidamente, ¿qué nos deja? ¿Qué te deja esta conversación y qué nos dejas en la misma? A ver, a mí me deja una enorme responsabilidad como diputado de revisar algo derivado del sufrimiento y la tragedia que también tenemos que analizar, Tony, que ya no pudimos por falta de tiempo, pero lo dejo. El gobierno de Miguel Ángel Mancera le subió el metro de 3 a 5 pesos a los capitalinos. Y el compromiso era que esos 2 pesos se iban a traducir en mejorar el servicio, en acortar los tiempos de espera entre un tren y el próximo. Yo asumo el compromiso, ojalá y Cuauhtémoc desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, todos empujemos, no solo a ver quién responde por esta tragedia y qué solución requiere la línea para que pueda funcionar en seguridad. También creo que en el contexto de lo que ha sucedido, la pregunta obligada es, ¿dónde están todos los miles, Tony, miles de millones de pesos que desde que le subieron la tarifa del metro a los usuarios están en un fideicomiso y que se los prometieron que era para que esto nunca pasara, para que funcionara mejor el metro? Hemos hablado de todo, pero ese universo de los 2 pesos cuando subió de 3 a 5,
¿Cómo es posible que el metro se caiga a pedazos ahora, cuando le subieron la tarifa 66% a los capitalinos, y que nadie habla, ni Sheinbaum, ni Florencia, nadie habla de los 2 pesos? ¿Dónde está el dinero del fideicomiso? ¿En qué se invirtió? ¿En qué se lo han gastado? Esa es una gran asignatura pendiente. ¿Crees que se lo han clavado, como se dice vulgarmente, mi querido Federico? Lo que te puedo decir no es lo que creo, te puedo decir lo que conozco y veo. No he visto que anuncien un solo proyecto desde que le arrancaron 2 pesos a los capitalinos, que te digan que viene financiado por el dinero de ese fideicomiso. Quizá Cuauhtémoc conozca de alguno, pero yo jamás he oído ni al gobierno anterior ni a este decir, esto es una inversión que viene de los 2 pesos que se incrementaron y que están en un fideicomiso. No los he escuchado, no recuerdo uno solo, pero sí creo que mi responsabilidad es exigir cuentas de eso y que la sociedad civil tiene que en eso, a Mancera y al actual gobierno, exigirles cuentas de esos 2 pesos, porque es evidente que no están invertidos después de lo que ha sucedido y arrebató 25 vidas en Tláhuac esta semana. Gracias, Federico Dorin, nada más ni nada menos que diputado local del Partido Acción Nacional. Muchas gracias, Federico. Cuauhtémoc Velasco, autor del libro Línea 12, Historia de una infamia y otras infamias, integrante de la Comisión de Investigación de la Línea 12. ¿Qué te deja esta conversación y qué nos dejas en la misma, Cuauhtémoc? Gracias por habernos acompañado. Lo que me deja es que se requiere hacer una revisión integral en el caso del metro, que pasa no solamente por lo interno del sistema de transporte colectivo metro, sino que pasa también por la atención, por el apoyo que se brinde a nivel federal para que se proporcione un transporte eficiente y ágil para 5 millones de personas, para 5 millones de usuarios, gente humilde, generalmente que lo utiliza cotidianamente. No es concebible que una persona o que millones de personas se suban al metro y no tengan la seguridad de que van a llegar a su destino. Tiene que replantearse esa situación y tienen que tomarse todas las medidas necesarias, presupuestales, yo diría. Le acaban de sacar a hacer una pregunta Andrés Manuel sobre el problema del mantenimiento y dijo pues que el metro tenía lo suficiente, que si fuera necesario, pues él apoyaría. Y la verdad es que se requiere un planteamiento distinto. Vamos a apoyar al metro para que todas las personas que se suban al metro tengan un servicio seguro y eficiente. Y esto implica pues hacer una revisión integral de lo que ha venido ocurriendo. Digo, sabemos que hay problemas de origen, está el asunto del sismo del 17 que hay que también revisar, lo que tiene que ver con la administración actual y toda la parte externa que es fundamental para que tengamos un transporte seguro para la población de la Ciudad de México. Gracias, muchas gracias, Cuauhtémoc Velasco. Gracias, Federico Dorin. No me resta más que, además de agradecerles, decirles a todos ustedes que varias de las personas que perecieron, de estas 25 personas y de estas 25 familias enlutadas, varias eran gente muy sencilla, gente muy, vamos a decir, vulnerable de alguna manera. Unos eran albañiles, iba un niño de 12 años, una pareja, Tony, perdón que a te la que interrumpa. El niño viajaba con su papá. Fíjate la tragedia. Ajá. Venía de regreso con su papá de haber ido a comprar el regalo para su mamá que le iban a dar el día lunes. Muy fuerte, Federico, pero tienes toda la razón, era gente inocente, era gente trabajadora, era gente que confiaba en su medio de transporte, algunos por ahorrar, algunos porque no tenían otra opción. En fin, estuve leyendo la historia de estos 25 mexicanos que
que ya no tenemos, estos 25 mexicanos que ya no están. Y alguien, este programa, la producción, decidimos que se llamaría Buscando Responsables, pero yo realmente lo que quiero es que encuentren a los culpables. Yo quería ponerle culpables, pero mis compañeros de producción me dijeron que finalmente tendríamos que buscar responsables. Yo sí creo que tienen que encontrarse a los culpables, porque esto no pudo haber ocurrido. Bueno, no se puede repetir. Yo la verdad estoy muy adolorido por todo esto y sin lugar a dudas, y espero que las urnas cobren lo que tienen que cobrar también. Bueno, yo soy Antonio Aguirre, Tony Aguirre, amigo y servidor. Esto fue El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Por favor, comparta esta información valiosa, comparta lo que ha ocurrido en torno a la tragedia del metro, buscando responsables. Gracias. Hasta la próxima.